vamos a cerrar hoy con los mensajes a las iglesias, con el mensaje a las iglesias en el estudio del Apocalipsis. Es importante que volvamos a hacer una recapitulación así rápidamente, no voy a demorarme mucho, acerca de todos los mensajes a las iglesias y viendo cuál es el interés de Jesús por enviar estos mensajes a las iglesias. Sabemos que Jesús se le manifiesta a Juan en la isla de Patmos y le da este mensaje, esta revelación, es la revelación de Jesucristo, la que Dios Padre le da a Jesucristo para que Él la envíe a nosotros, su iglesia, a través de Juan, a través del apóstol Juan. Y lo primero que le dice es que escriba un mensaje a las 7 iglesias, ¿verdad? Tenemos que entender que este mensaje tiene un cumplimiento en el tiempo de Juan, que estamos hablando de alrededor del 90 al 100 después de Cristo. Tiene un cumplimiento inmediato porque todas estas 7 iglesias ya existían en el tiempo de Juan, pero también tiene un cumplimiento profético a lo largo de la historia porque va a contar toda la historia de la iglesia a lo largo de los siglos, desde, como les decía, Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, que ahí prácticamente podemos decir que se funda la iglesia, hasta la segunda venida de Jesús. Estos casi 2000 años que llevamos desde Pentecostés abarcan toda la época de la iglesia y cada época ha sido marcada con una característica en particular, ¿verdad? Que esas son las diferentes cartas. Cada mensaje retrata una época en particular de la iglesia, pero también en todas las épocas ha habido rasgos de todas las iglesias, ¿verdad? No podemos decir que simplemente la iglesia fiel, que es la iglesia de Filadelfia que vimos la semana pasada, única y exclusivamente existió en la época que lo establecimos, sino que durante todas las épocas de la iglesia ha habido rasgos de gente fiel que pertenece de corazón a la iglesia de Jesús. Pero a nivel general, a nivel global, sí hay una característica que ha enmarcado esos periodos de la iglesia a lo largo de la historia. Y hoy en día nos encontramos en el periodo de la iglesia de la Odisea, que es la que vamos a ver hoy. Insisto una vez más, no quiere decir que ya porque estemos viviendo el periodo de la iglesia de la Odisea, quiere decir que todos los que pertenecemos a la iglesia somos una iglesia apóstata o falsa. No, lo que pasa es que este es el comportamiento generalizado de la iglesia, ¿verdad? Sin embargo, todos aquellos que de corazón creen en el Señor Jesucristo, le han entregado su vida a nuestro Señor Jesús, forman parte de la iglesia fiel y verdadera. Y eso ha sido así desde la venida del Espíritu Santo y va a continuar así hasta el arrebatamiento. Y dice así: mensaje a la iglesia de la Odisea. Vamos a leerlo juntos. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de toda la creación. Yo sé todo lo que haces y sé que no eres frío ni caliente. Como quisiera que fueras frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices: soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada, pero no sabes que eres desventurado, un miserable, y que estás pobre, ciego y desnudo. Para que seas realmente rico, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego y vestiduras blancas, para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio y podrás ver. A todos los que amo, yo los reprendo y los castigo. Así que muestra tu fervor y arrepiéntete. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él, y él cenará conmigo. Al que salga vencedor, le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y este es el mensaje final. Aquí cerramos con el periodo de la iglesia. Una vez más, este periodo finaliza con el arrebatamiento y vamos a ver ahora un poco más adelante unas ciertas posturas u opiniones donde hablan también de que esta iglesia falsa o apóstata va a ser la iglesia que va a pasar la gran tribulación. Pero definitivamente con la venida de Jesucristo ya se va a acabar todo el periodo de la gracia, así que estas iglesias
básicamente abarcan todo el periodo hasta que Cristo venga, desde Pentecostés hasta que Cristo venga, pasando por primero la iglesia de los apóstoles, que es la iglesia de Éfeso, después por ahí del año del segundo siglo, más o menos, la iglesia perseguida, empezando el segundo siglo, o sea, después del año 100 más o menos. Algunos lo establecen a partir del año 60 con las persecuciones que iniciaron con Nerón y la persecución de los apóstoles y que muchos de ellos murieron martirizados. La iglesia de Esmirna, que es la iglesia perseguida, y se evolucionó, se desarrolló hasta el año 300 más o menos con el edicto de Milán de Constantino, donde prácticamente la política y la iglesia se mezclan, ¿verdad? Donde el mundo entra a la iglesia. Después viene la iglesia de Pérgamo, que es esa unión precisamente entre la iglesia y el mundo. Pérgamo significa unión matrimonial. Después hasta el año más o menos 600, que comienza la época del papado. Y después de ahí hasta el año 1500 y piquito, durante toda prácticamente la Edad Media, se vive el oscurantismo, en la época más oscura de la iglesia, que es la iglesia reflejada en el mensaje a la iglesia de Tiatira, que es la iglesia idólatra. Después viene la iglesia de Sardis, que es la iglesia muerta, que abarca desde el inicio de la Reforma Protestante hasta el año 1700, por ahí 1750, algunos lo sitúan hasta el 1800, siglo XIX. Y luego vendría la iglesia fiel y verdadera, que es la iglesia de Filadelfia, que abarcaría más o menos como el siglo XIX, parte del siglo XX, el 1800 e inicios del siglo XX, con el 1900, 1950, y a partir del 1950 hasta nuestros días y hasta la venida de Cristo va a ser el tiempo o la época de la iglesia de la Odisea. Nosotros nos encontramos en esa época de la iglesia de la Odisea, que esta iglesia es caracterizada por ser la iglesia apóstata, la iglesia falsa. Y vean qué interesante, porque primero vimos que estaba el mensaje de la iglesia de Sardis, que es la iglesia muerta, o sea, la iglesia fría. Después viene inmediatamente la iglesia de Filadelfia, el mensaje de la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia fiel y verdadera, la iglesia caliente. Y ahora vamos a entrar a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia tibia, ¿verdad? Es súper interesante notar este tipo de detalles que parecieran pequeños, pero nos ayudan, cuando los estudiamos a profundidad y cuando los notamos a profundidad, nos ayudan a tener una mejor comprensión de las escrituras. Las características de Jesucristo, como todas las cartas, Jesucristo inicia su mensaje dando una característica de él, una característica personal que va a delimitar el mensaje a esta iglesia, que va a caracterizar el mensaje a esta iglesia. Y en este caso no es la excepción. Y él dice así, se presenta como el amén, el testigo fiel y verdadero, ¿verdad? No es casualidad estas características que Cristo está diciendo del mismo. Son 4, el amén, el testigo fiel, el testigo verdadero y el principio de la creación de Dios. Son características que hay que ponerle mucha atención, mucho cuidado, porque estas características es totalmente lo contrario a lo que es esta iglesia. Entonces, conociendo muy bien estas características, vamos a poder poner lo contrario y ver cómo era esta iglesia de la Odisea. Y mucho más importante, que estas características que Cristo dice del mismo tienen que servir para nosotros, para que pongamos a reflexionar, para que veamos cómo está nuestra vida confrontados con estas características, porque la idea es que nosotros pertenezcamos al cuerpo de Cristo de una forma fiel y verdadera. Y precisamente abre con esta frase, yo soy el amén, así dice el amén. Y bueno, ¿qué significa amén? La palabra amén literalmente significa algo que es seguro, que es verdadero, que es completamente cierto y que es así, ¿verdad? Algo que no tiene variación o sombra de variación. Cristo es firme en su propósito, es fiel a su propia palabra, todo lo que Él dice y promete lo cumple y lo hace. Eso significa amén, que usted tiene la certeza de que lo que se está diciendo es completamente cierto, verdadero, seguro y sostenible en el tiempo. Y estas palabras también las podemos ver en varias partes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Juan 3:5
donde Jesús está hablando con Nicodemo, ¿verdad? Ustedes conocerán bien ese pasaje, y que le dice así: de cierto te digo, ¿verdad? Esta frase que Jesucristo repite 2 veces es amén. Nosotros vemos la traducción del griego, el original griego, al español, y ya en el español nos ponen la traducción como de cierto, pero si vamos al original griego nos vamos a dar cuenta que en griego es lo mismo, es amén, exactamente se escribe igual y se pronuncia igual, tanto en griego como en hebreo se dice amén, y esto lo que quiere decir es que hay una certeza de que lo que se está diciendo es la verdad. Así que Cristo en este caso, si hubiéramos podido escuchar de propia voz a Jesucristo hablando, muy posiblemente en arameo, algunos dicen que sí hablaba arameo, hubiéramos escuchado a Cristo no diciendo de cierto te digo, sino hubiéramos escuchado a Cristo diciendo amén, amén te digo. Así es, de cierto estoy completamente seguro que así es. Y esto es lo que significa, ¿verdad? Y también pues el original hebreo viene de una raíz que nos da un poquito mucho más de detalle y que significa mantener firme, fiel, confiar, creer, genuino, certero. Así que las palabras de Jesucristo son seguras, se mantienen constantes, no varían a través del tiempo, porque nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Su palabra es tan vigente como desde el momento que la declaró allá en el huerto del Edén, como hasta el momento que Él venga, y permanecerá para siempre. Cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, mi palabra permanecerá, dice el Señor. Luego dice el testigo fiel y verdadero. Obviamente también esto tiene una connotación con relación al amén. Si esta iglesia es la iglesia falsa, Cristo se presenta como el testigo verdadero, ¿verdad? ¿Y testigo de qué? Testigo de la palabra de Dios, testigo fiel, ¿verdad? La ley sobre el testimonio, eso está en Deuteronomio, nos recuerda de que no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 se mantendrá la acusación. Eso está en Deuteronomio 19:15, por si quieren anotarlo. Y Jesús y el Padre dan testimonio ambos de lo que ellos están diciendo, ¿verdad? El uno al otro se respalda con su testimonio. Y dice así, esto lo podemos ver en Juan 5, del 30 al 40. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, yo juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, pero el que da testimonio acerca de mí es otro, y yo sé que el testimonio que de mí da, es verdadero. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Yo no recibo el testimonio de ningún hombre, sino que digo esto para que ustedes sean salvos. Juan era una antorcha que ardía y alumbraba, y por algún tiempo ustedes quisieron regocijarse en su luz. Pero yo cuento con un testimonio mayor que el de Juan, y son las obras que el Padre me dio para que las llevara a cabo. Las obras mismas que yo hago son las que dan testimonio de mí, y de que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra permanentemente en ustedes, porque a quien Él envió ustedes no le creen. Ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Esto nos explica un poco más acerca de ese testimonio de Jesucristo, sus obras, su forma de ser, su comportamiento, lo que Él expresaba, daba testimonio, era testigo de que Él era un enviado de Dios, de que era el Hijo de Dios y que su palabra era verdadera, que lo que Él estaba transmitiendo era un testimonio de lo que el Padre le había dicho a Él. Y es no solo el testigo fiel, ¿verdad? Que es fidedigno, eso es lo que significa, sino que también es verdadero. Y acordémonos de que es la verdad, ¿verdad? Que es la verdad. Para nosotros la verdad es la palabra de Dios. Santifícanos en la verdad, porque tu palabra es la verdad. Es así como se llama nuestro grupo. Y la palabra de Dios es la verdad. Así que, ¿qué es la palabra de Dios? Recordemos en Juan 1,
que dice que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Así que, ¿qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Jesús. Jesús es la verdad. ¿Y por qué dice todo esto? Porque una vez más, la Odisea era una iglesia falsa, una iglesia que no tenía un testimonio real. Así que en contraposición, Cristo viene y hace su sentencia. Todo lo que ustedes representan es falso, porque la única verdad soy yo, dice el Señor Jesús. Luego él habla de una frase que es bastante fuerte, ¿verdad? Porque habla de que él sabe lo que hace esta iglesia, él conoce lo que hace esta iglesia y conoce todas sus obras, así como conoce todas las obras de todas las iglesias anteriores que hemos estudiado. Él sabe que esta iglesia no es ni fría ni caliente, ¿verdad? Sino que es tibia, y dice que lo vomitará de la boca. Vamos por partes, porque aquí hay bastantes cosas que podemos sacar de estos pasajes. ¿Qué es ser frío? ¿Verdad? Hablamos de que la iglesia de Sardis era una iglesia muerta, una iglesia que no tenía el Espíritu Santo. Así que alguien que es frío es una persona que está muerta espiritualmente, ¿verdad? Puede tener vida humana, física, material, pero espiritualmente está muerta. Esos son los fríos. Son los que no creen en Dios, son los que no les interesa para nada que les hablen de Dios, no quieren escuchar absolutamente nada. Ahí podemos encontrar a los ateos, podemos encontrar a personas que creen en otras doctrinas, que no les interesa conocer nada acerca del Dios de la Biblia, mucho menos de Jesucristo. Todas esas son personas frías, ¿verdad? Que no tienen al Espíritu Santo. Después está en contraparte las personas calientes. Las personas calientes son como la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel y verdadera. Son esas personas que tienen al Espíritu Santo, que viven una vida espiritual en mayor o menor medida, pero la viven, ¿verdad? Sin embargo, aquí nos habla de una tercera forma de ser, que no es ni siquiera aquellos que no tienen el Espíritu Santo o aquellos que sí lo tienen, sino algo mucho peor, porque el mismo Jesucristo lo dice: ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente. Lo ideal es ser caliente, ¿verdad? No me malinterpreten. Sin embargo, de esas dos posiciones es mucho mejor que estar tibio. Porque ¿qué es estar tibio? Y vamos a verlo un poquito más adelante con estas características que Jesucristo le resalta a esta iglesia. Ser tibio es una persona que cree tener al Espíritu Santo, que cree tener una vida espiritual, que cree tener una relación con Cristo, pero no es así. Son aquellas personas que creen que ya son salvas, y no es así. Y lo creen, ¿por qué? Porque han vivido una vida religiosa, porque han heredado una religión de sus padres, porque sus padres le han transmitido el mensaje, porque se congrega en una iglesia, porque practica ciertos rituales que son comunes dentro del cristianismo, ciertas prácticas, pero no tiene ninguna espiritualidad. Es falso, es vacío, ¿verdad? Es aquel mensaje que Jesucristo le dio a los fariseos: hipócritas, ustedes son sepulcros blanqueados por fuera, bien bonitos, bien arreglados, con flores y con aromas, pero por dentro están llenos de huesos de muerto, no tienen vida. Y quizás cuando se habla de que se lo vomitará de la boca, es algo que es repugnante, es algo que es repulsivo, que el Señor no tolera absolutamente, porque los calientes obviamente tienen una relación con Jesús, los fríos no tienen ninguna espiritualidad, pero tienen la oportunidad de arrepentirse y de pasar de estado frío a estado caliente. De hecho, hay mucha más posibilidad de que un frío pase a estado caliente o a un estado espiritual pleno, a que una persona tibia entienda y se pase a una espiritualidad verdadera y real, caliente. ¿Por qué? Porque se autoengañan, porque creen que ya lo tienen, están autoengañados, y ese es el peor error. Es mucho más difícil que un tibio se haga caliente a que un frío se haga caliente. Y vamos a ver también por qué es que se dan estas condiciones, ¿verdad?
Antes de meternos más de lleno con el mensaje, vamos a hablar un poquito acerca de la época. Como les digo, esta iglesia retrata la época de la iglesia falsa. Es una iglesia falsa que Jesucristo va a vomitar de su boca, porque es una iglesia hipócrita que cree que está haciendo bien las cosas por apariencia, pero que realmente no quiere acercarse a la luz verdadera, no quiere tener una relación con Cristo. Eh, y esto después de venir y compararlo con la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia fiel, la iglesia fraternal, la iglesia verdadera. Esto es una comparación muy fuerte. Y no es casualidad de que esta iglesia sea la que va a cerrar el periodo histórico de la iglesia, porque también nos lo dice Jesús en Mateo, nos dice que al final de los tiempos el amor de muchos se enfriará, la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará, vendrán falsos apóstoles, vendrán falsos profetas, y que tenemos que estar firmes, firmes en la fe que es en Cristo Jesús. Así que vemos que todas estas condiciones se están fraguando en medio de este mensaje de la Odisea, se están cumpliendo en nuestras propias narices. Y el tiempo que algunos historiadores logran enmarcar este periodo de la iglesia, como les digo, puede empezar alrededor de los años 1900, 1950, el siglo XX, y se va a ir aumentando en intensidad hasta la venida de Cristo, hasta el arrebatamiento. Y hoy en día, actualmente, la estamos viviendo, la época de la iglesia de la Odisea, la estamos viviendo. Eh, ¿Qué rasgos podemos ver de nuestra época actual que nos hacen ver que estamos viviendo una época de una iglesia falsa? Bueno, hablemos del ateísmo. El ateísmo, sobre todo durante el siglo XX, se desarrolló mucho en el mundo. Surgieron grandes pensadores ateos, ¿verdad? Antes de eso, habían muchos científicos que predicaban su fe, mayor o menor medida, pero declaraban su fe y creían en Dios. Pero a partir del siglo XX surge una corriente más humanista, ¿verdad? Se desarrolla más fuertemente el ateísmo, el desarrollo de la tecnología también a partir de los años 50, quizás, donde hubo una explosión mucho más grande de tecnología, donde el acceso a la tecnología se hizo global, y sobre todo ya en el siglo XXI, a partir del año 2000, donde los celulares, ahora ya hay celulares en todas las casas, ya podemos comunicarnos a cualquier parte del planeta en distancias muy amplias y en tiempos muy cortos, donde ya las personas prácticamente todos tienen internet, donde casi todos tienen acceso a una computadora, donde la tecnología ha acercado a las personas, pero los ha alejado de Dios. Cada vez las personas tienen más cosas en que distraerse, y esas cosas que lo distraen lo alejan de Dios. Así que esta iglesia de la Odisea nos retrata eso. Es una iglesia que tiene muchas distracciones y que evitan que las personas tengan un encuentro real, orgánico con Jesucristo. Esta iglesia falsa, ¿verdad?, está desarrollándose en una época donde las filosofías humanas, donde el humanismo cada vez tiene mucho más cabida en las mentes y en los hogares de todas las personas del mundo, donde cada vez la ciencia nos hace que los seres humanos confíen más en sus propias capacidades, dejando de lado de que la provisión viene del Señor, donde el acceso a la riqueza ahora es prácticamente para todos. No la igualdad, porque obviamente siempre va a haber personas que tienen mucho más acceso a la riqueza que otros, pero cualquier persona que tenga un trabajo digno, decente, perfectamente con acceso al crédito, con tarjetas de crédito, etcétera, con facilidades de pago, puede hacerse de muchas cosas materiales que quizás en la época de nuestros padres o de nuestros abuelos era materialmente imposible. Quizás en la época de nuestros padres se podía con mucho esfuerzo comprar una casa, construir una casa, pero quizás no se pensaba en tener un automóvil, ¿verdad? Tener grandes lujos en las casas. Hoy en día prácticamente cualquier persona tiene una pantalla plana. Cualquiera puede tener acceso a internet o cable satelital o un teléfono. En fin, todas esas cosas, esas distracciones de tecnología, cosas materiales que nos ayudan a tener una vida un poco más cómoda, prácticamente está al alcance de todos. Y eso por un lado está bien, pero por otro lado no, porque a la par del desarrollo tecnológico
humano profesional debería ir también de la mano un desarrollo espiritual. Sin embargo, van contrarios. Pareciera que el mundo se va desarrollando en un sentido y la parte espiritual cada vez va haciéndose más lejana y más lejana. Ahora las personas, y esto hablando del mundo, ¿verdad? Pero no solo del mundo, sino que también dentro del cristianismo, sobre todo, podemos ver muchos rasgos de esta iglesia falsa, donde hay tantas distracciones que se pierde la esencia del mensaje del Evangelio, donde es más importante al edificio al cual voy a congregarme, o si el edificio tiene aire acondicionado, si tiene buen parqueo, si tiene buenas pantallas para yo ver las canciones, si hay una buena banda tocando ahí en el auditorio, si se transmite o no. En fin, hay tantas distracciones que eso, como les digo, puede ayudar a sentirnos más cómodos, siempre y cuando no abandonemos la esencia de nosotros como iglesia, que es Cristo. Él debe ser el centro de absolutamente todo, indistintamente si estamos en un auditorio súper elegante o si estamos en una casa humilde o si estamos a través de las redes sociales o a través de la tecnología. Jesucristo es el centro y siempre tiene que ser el centro de todo, de absolutamente todo en nuestras vidas. La parte material, la parte emocional, la parte profesional, la parte laboral, la parte familiar, la parte económica, la parte amorosa, absolutamente todo tiene que girar en torno a Jesucristo. Y para hablarles un poquitito más de la Odisea como ciudad, porque es importante entender lo que era esta ciudad para que haga mucho más sentido cuando escuchemos el mensaje que Jesucristo le da a esta iglesia, ¿verdad? Y la ciudad de la Odisea igual estaba ubicada en lo que hoy es Turquía, actualmente Turquía. Fue fundada por Antíoco II en el año 261 a.C. y fue nombrada así, la Odisea, en honor a la hermana y esposa de Antíoco. Durante el Imperio Romano, la Odisea llegó a ser la ciudad más rica de Frigia, bendecida con tierra fértil del valle del río Lico. La Odisea era poseedora de ricos pastos para la crianza de ovejas, haciendo uso de cruces cuidadosos. Los ganaderos de la Odisea lograron conseguir la producción de una lana negra, suave y brillante, el elemento principal para fabricar mantos y alfombras que hicieron famosa a esta ciudad y cuya comercialización estaba en gran demanda. La Odisea se destacaba como un centro bancario. En la Odisea también se hallaba una escuela de medicina y en esta escuela de medicina se producía o se logró producir el colirio, que era conocido como polvo de Frigia o polvo frigio. Y este colirio era un famoso ungüento para los ojos. Y esto tiene todo el sentido del mundo por el mensaje en sí que vamos a leer dentro de unos instantes. Su nombre significa muy posiblemente corte de justicia del pueblo o juicio del pueblo o un pueblo juzgado. También tiene mucho que ver con el mensaje. Y esta ciudad estaba situada en un cruce de famosas carreteras romanas. Incluso algunos estudiosos la ubican cerca de la ciudad de Colosas, que una de las cartas de Pablo fue dirigida a los colosenses. Esta ciudad de la Odisea estaba muy cerquita de Colosas. Y esta ciudad de la Odisea no disponía de agua potable. Vean qué interesante este dato histórico. Y esta agua era traída por medio de tuberías desde fuentes termales de una ciudad que se llamaba Hierápolis. Y que cuando esta agua potable llegaba a la Odisea, llegaba tibia, ¿verdad? Es importantísimo porque esto también le da mucho sentido al mensaje. Tiene completamente el sentido y no solo era una alegoría de que Cristo les dijera que era una iglesia tibia, sino que también en su realidad física también se vivía esto. Era una ciudad que el agua llegaba tibia. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de tomar agua tibia, sobre todo ojalá después de hacer ejercicio, después de haber bailado bastante o un día muy caluroso, cuando tengan bastante sed. Hagan la prueba, tómense un poco de agua tibia, les va a dar náuseas, les va a dar ganas de vomitar, ¿verdad? No, para la sed no hay nada más delicioso que tomarse un vaso de agua fría, bien fría, o para relajarse un tecito con agua bien calientita, ¿verdad? Un café con agua bien calientita, eso lo ayuda a relajarse, a estar en calma.
o por el otro lado el agua fría. Pero el agua tibia incluso la utilizan en los hospitales para inducir el vómito a ciertos pacientes. Así que esta iglesia, Jesucristo le dice, me estorbas tanto por tu comportamiento que para mí sos repulsiva, que me generas náuseas, que prácticamente te voy a expulsar de mi cuerpo, te quiero sacar de mi cuerpo porque no te tolero, no te soporto, dice nuestro Señor Jesús. Y sacarla del cuerpo significa el cuerpo de la iglesia de Cristo. El cuerpo de Cristo es su iglesia. Y esta iglesia de la Odisea no forma parte del cuerpo. Cuando nosotros tenemos náuseas, tenemos vómito, ganas de vomitar, significa que hay algo que nuestro cuerpo está rechazando, que no lo tolera, ya sea algo que comimos, que nos cayó mal, que nos intoxicamos, etc. El cuerpo va a buscar cómo expulsarlo a través del vómito normalmente. Así que el Señor Jesús está buscando la manera de cómo esta iglesia expulsarla, porque es una iglesia falsa. Realmente no debería ni siquiera llamarse iglesia, porque realmente no pertenece al cuerpo de Cristo. Y ahora vamos a entrar a la parte del elogio, del reproche, la exhortación y del premio o de la parte positiva de cada uno de los mensajes, porque todas las iglesias tienen un poquito de todo. Sin embargo, esta es la única iglesia, y pongan mucha atención, es la única iglesia que nuestro Señor Jesucristo no le encontró nada positivo. No había nada bueno que decirle a esta iglesia. Las otras iglesias, quizás dos de ellas, Esmirna y Filadelfia, no les encontró reproche. Había cosas positivas que le destacó, había palabras de ánimo, había también un premio al final. Las otras las otras cuatro cartas, las otras cuatro iglesias sí tenían un reproche, pero también tenían una exhortación, un llamado al arrepentimiento, y también tenían cosas positivas, que de hecho así iniciaban las cartas, primero con un mensaje positivo, luego con una exhortación, un regaño, un llamado al arrepentimiento, y luego un premio por ese arrepentimiento. Y había algo positivo, pero en la Odisea no hay nada. Ni siquiera la iglesia de Sardis, que era una iglesia muerta espiritualmente, Jesucristo la trató como esta iglesia. Incluso Sardis se le halló algo positivo. En medio de todo, todavía tenía posibilidad de revivir. Acordemos que para Dios no hay nada imposible. Una persona que está muerta espiritualmente puede nacer de nuevo perfectamente. Si se arrepiente y entrega su vida a Cristo, viene a tener vida y vida eterna. Así que Sardis, incluso estando muerta, estando fría, tenía más posibilidades de ser salva que las personas que forman la iglesia de la Odisea. Voy a tomar una pausa nada más para iniciar la sesión nuevamente en Zoom, que ya casi se me está acabando. Entonces voy a finalizar Zoom y lo vuelvo a habilitar. Los que están en Instagram, no se me vayan, que ya estoy con ustedes. Voy a habilitar nuevamente la sesión. Ok, ahí estamos. Ahí estamos, nada más vamos a dar chance que se vuelvan a conectar. Y ya estamos nuevamente por Zoom. Como les decía, no hay ningún elogio, no hay nada bueno que se le pueda sacar a esta iglesia. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo es posible? Si todas las iglesias venían teniendo un comportamiento que, si bien es cierto, a algunas se les reprochaba, se les demandaba, se les criticaba, todavía tenían algo bueno, tenían algo rescatable. Esta, por completo, es una iglesia falsa, hipócrita completamente. No hay esperanza para esta iglesia. Y el reproche, ¿verdad? Es muy duro, es una de las palabras más duras que el Señor Jesucristo pronuncia en su palabra. Refiriéndonos un poquito a este tema de que esta iglesia es falsa, ¿verdad? De que no hay ningún elogio, quiero leerles Mateo 7, Mateo 7 de 21 y 23, para que podamos tener un poco más de amplitud al respecto. Y dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros?
Pero yo les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, obreros de maldad, hacedores de maldad, dice otras versiones. Así que el Señor conoce absolutamente todos y conoce el corazón falso de estas personas que dicen pertenecer a la iglesia de Cristo, pero no pertenecen a la iglesia de Cristo. Vamos a ver en contraposición en Juan 10, del 27 al 28, cómo Jesús sí conoce a aquellos que sí verdaderamente pertenecen a su iglesia. Y dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahí está la característica. Siguen mi voz y me obedecen, dice el Señor. Así que entregarse al Señor Jesús, decir que somos parte de su iglesia, no es simplemente de la boca para afuera, eso se tiene que demostrar con actos. La parte física o material es una demostración de lo que ya en el corazón ha sucedido. Es la manifestación en este mundo físico de lo que espiritualmente ya sucedió en nosotros. Así que cuando le hemos entregado de corazón al Señor nuestra vida, empezamos a caminar de la mano con Él y queremos agradarle, queremos hacer su voluntad, y eso se va a notar. En cambio, esta iglesia falsa o esta pseudo iglesia también se le van a notar una serie de cosas, pero que no son necesariamente fruto del Espíritu Santo, no necesariamente es ese testimonio fiel y verdadero que Cristo quiere en nosotros, sino que vamos a ver qué es lo que Jesucristo le dice a esta iglesia. A partir del versículo 17, tú dices, yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada, pero no sabes que eres un desventurado, un miserable, y que estás pobre, ciego y desnudo. Vean la clase de regañada que les está pegando el Señor. Yo no quisiera formar parte de esa iglesia jamás, y que el Señor le dé a uno esa clase de regañada. Y esta principalmente es la forma que nos retrata el comportamiento de la Odisea, que nos deja ver por qué esta iglesia no se le elogió nada, por qué esta iglesia se le regañó tanto de una manera tan profunda, porque dice que es rico, que ha llegado a tener muchas riquezas, que no carece de nada, no le hace falta nada, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús, cuando llegó a este mundo humano, ¿verdad? Cuando se manifestó en carne, dijo, yo no he venido a aquellos que están sanos, sino he venido a aquellos que están enfermos. Y no significa que hay gente sana, que no necesitaba salvación. No, por el contrario, todos necesitamos salvación, todos estamos enfermos, es más, muertos espiritualmente. ¿Cuál es el problema? Que el Señor Jesús estaba criticando a aquellos que se creían sanos, a aquellos que creen que no necesitaban salvación. En el tiempo de Jesucristo estaba retratado en los fariseos, en los escribas, ¿verdad? En los saduceos, que creían que por tener la ley, que por cumplir rituales, que por aparentar piedad ante los demás, ya tenían el reino de Dios ganado. Y Jesucristo vino a decirles, no señores, ustedes creen, ustedes piensan en su cabeza que están sanos, ustedes creen en su cabeza que no tienen necesidad de médico, que ya lo tienen todo, incluida la salvación, pero yo les vengo a decir que no, que ustedes no tienen nada, que ustedes son desventurados, miserables, que son pobres, que están ciegos y desnudos. Y eso mismo que el Señor le dijo a esos fariseos, saduceos y escribas, lo viene a decir a estas cartas. Y en todas las épocas de la iglesia ha habido personas que se comportan de una manera hipócrita, que quizás ante los ojos de los hombres aparentan piedad, aparentan una religiosidad, aparentan tener una relación con Jesús porque de repente pues se congregan, de vez en cuando hacen su devocional, puede ser que oren, pero su corazón está completamente lejos, su corazón está completamente distraído, tan distraído que tiene muchas riquezas, que tiene muchas cosas materiales, que tiene muchas cosas que lo distraen de la verdadera relación con Jesús y no necesitan nada. Recordémonos que Jesucristo también nos dice en Mateo 6 que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás será añadido. Cuando oramos el Padre Nuestro también recordamos que venga tu reino, hágase tu voluntad, es lo primero, aquí en la tierra como en el cielo, y después que proporcione las necesidades de cada día, que también el Señor quiere darnos esas necesidades de cada día, cubrir esas necesidades.
Pero en este caso, esta iglesia está tan distraída por las riquezas materiales, está tan distraída por la fama, por el poder, por la riqueza, por el reconocimiento, que se ha olvidado realmente de Jesucristo. Ha llegado a tener muchas riquezas, ha llegado a ser rico. Y esta ciudad de la Odisea era una ciudad donde prácticamente se fundan las entidades bancarias, son los primeros en acuñar monedas, tienen también, comercializan este tipo de lana que es negra y brillante, de muy buena calidad. Así que es una ciudad que goza de muchas riquezas materiales. Y hoy en día, como les digo, gracias al desarrollo tecnológico, gracias al desarrollo educativo, profesional de la gran mayoría de las personas, el acceso a las riquezas, el acceso al poder o al poder adquisitivo es mucho más sencillo. Quizás unos tienen que trabajar más que otros, y eso estamos de acuerdo, pero hay muchas facilidades para hacerse de muchas cosas materiales, ¿verdad? Y eso nos distrae. Tenemos acceso a muchas películas por internet, tenemos acceso a muchas cosas por internet, videojuegos, hay mucho entretenimiento en las calles, aunque ya hoy por hoy con el tema de la pandemia pues todo eso se ha reducido, pero sigue habiendo un desarrollo de entretenimiento, una industria del entretenimiento muy fuerte que cada vez se hace más fuerte, donde las personas tienen mayor poder adquisitivo para acceder a estos entretenimientos. Vanidad de vanidades, tal como lo menciona Daniel. Muy bien, Dani, gracias por mencionarlo. Eh, y todas estas cosas realmente vienen sí a ayudar al ser humano, a ayudar a que el ser humano pues tenga una vida más cómoda. El problema es cuando esto se vuelve una distracción y perdemos el norte y perdemos completamente el horizonte de ver quién es el que nos suple todas estas cosas, de ver que si las tenemos es por Él y si no las tenemos también es por Él. El Señor da y el Señor quita. ¿Cómo hemos de ser agradecidos solo por las cosas buenas que nos pasa? Seamos también agradecidos por las cosas malas que nos pasan, porque todas las cosas que nos pasan aprovechan para bien, porque forman parte de un propósito de Dios en nuestras vidas. Pero estas riquezas prácticamente estaban desviando la atención de estas personas. Les iba a mencionar hace ratito, se me olvidó, que dentro de la iglesia cristiana hoy en día también podemos encontrar estos vicios donde se predica muchísimo en muchísimas partes acerca de la teología de la prosperidad, donde prácticamente se le inculca la idea a las personas que llegan a congregarse de que somos merecedores de riquezas, de fama y de fortuna, de que por ser hijos de Dios ya tenemos acceso a todas esas riquezas y que solo hace falta declararlas y que tenemos que pactar con el Señor para que el Señor nos bendiga con abundantes riquezas en gloria, y se les olvida que esas abundantes riquezas en gloria primeramente son espirituales y que si somos obedientes a Dios, a la palabra de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Pero la iglesia de hoy predica las añadiduras, la iglesia de hoy propone las añadiduras, y eso retrata perfectamente que nos encontramos en el tiempo de la Odisea. Y hay un autoengaño, como les decía, en esta iglesia, porque las personas de esta iglesia falsa creen que son ricos, se autoperciben como ricos, que tienen muchas riquezas, que no les hace falta nada. O sea, ellos piensan de sí mismos eso. Sin embargo, el Señor Jesús, que es fiel y verdadero, les dice, ¿saben qué? Ustedes están equivocados, porque realmente ustedes son así. ¿Y cómo es que los ve el Señor Jesucristo? ¿Cómo los retrata? Bueno, desventurados, miserables, que están pobres, ciegos y desnudos. Es impresionante, es impresionante. Yo no quisiera que el Señor Jesús expresara de mí así en algún momento. Es muy triste, es muy triste. Y este autoengaño, esta autopercepción, el único que se está engañando es la misma persona. Nada hace con aparentar ante los demás, con aparentar ante su familia, ante su círculo de amigos, ante su congregación, que tiene una vida espiritual cuando no existe, cuando no es así, cuando el Señor conoce absolutamente todo. Segunda de Timoteo, ¿verdad? 3 del 1 al 15. Vamos a leerlo un segundo, porque nos retrata el carácter de los hombres en los últimos tiempos, que son los tiempos que estamos viviendo. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios,
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, ojo esto, pongan mucha atención, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A tales evita. Este pasaje de Timoteo retrata súper bien lo que estamos viviendo. Y si todavía no creen en este pasaje, métanse a redes sociales, métanse sobre todo al Facebook y al Twitter para que vean los comentarios y las opiniones, cómo la gente, si tuviera una pistola en lugar de un teclado, la descargan sin misericordia, sin piedad. La gente ya no tiene temor de usar su lengua, como decimos popularmente, de pasearse en alguien, de perjudicar a alguien. Y todo esto realmente nos retrata el momento espiritual que estamos viviendo, un momento espiritual tibio, donde las personas no se deciden por completo, sino que viven un cristianismo light, un cristianismo a conveniencia, un cristianismo pensando de que con autosugestionarme pareciera que las cosas van a cambiar, y no es así, nos estamos engañando a nosotros mismos. Cuando se habla de desventurado, ¿verdad? Es una persona que no va a ser bendecida, es una persona que no tiene paz, una persona que no va a hallar paz, que no va a hallar consuelo. De esta agua vas a tomar, pero te va a volver a dar sed, le dice el Señor Jesús a la mujer samaritana. Dani, el versículo es 2 de Timoteo 3 del 1 al 5. 2 de Timoteo 3 del 1 al 5. Es el retrato de los hombres en los últimos días. Y habla de miserables también, no son merecedores de la gracia y la misericordia de Dios, miserables, son dignos de tenerle lástima. Habla de que son pobres y pobres espiritualmente, porque ellos podrán tener riquezas. Y el Señor Jesús dice, sí, ustedes podrán autopercibirse como ricos y millonarios y que tienen todo. Sin embargo, son pobres espiritualmente porque no tienen al Espíritu Santo. Son ciegos y desnudos. Desnudos igual que en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecan y pierden la gloria de Dios y se dan cuenta que están desnudos. Bueno, esa condición espiritual es la condición espiritual de la Odisea, una iglesia que no tiene la gloria y la presencia de Dios con ellos. Esa gloria de Dios que nos cubre no la tienen ellos, por eso están desnudos. Y hay una exhortación, ¿verdad? También hay un llamado al arrepentimiento. Ya el Señor Jesús les pegó su buena regañadota. Habla de que están ciegos, ¿verdad? Una persona que está ciega no ve el camino. ¿Y quién es el camino? El camino es Jesucristo. Cuando a nosotros se nos quita esa venda de los ojos, cuando ya podemos ver a nuestro Señor Jesucristo, sabemos cuál es el camino. Y la lámpara que nos guía en ese camino es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si nosotros seguimos el camino de Jesucristo y lo seguimos junto con su palabra, no nos vamos a perder, vamos a tener visibilidad espiritual para poder caminar por ese camino y tener el discernimiento para tomar las decisiones que tenemos que tomar en la vida todos los días. Sin embargo, la Odisea está ciega, la Odisea no sabe para dónde agarrar, la Odisea no sabe cuál es el camino, no tiene norte, es como un barco sin timón, con la veleta donde el viento la lleva a donde quiere. Y la exhortación dice, para que seas realmente rico, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego y vestiduras blancas. Vean qué interesante, aquí habla de vestiduras blancas. Acordémonos que esta ciudad de la Odisea producía lana negra, muy brillante, pero era una lana negra. Y aquí el Señor dice, no, es que esto no vale de nada, yo les doy unas vestiduras blancas. Las vestiduras blancas simbolizan la santidad. Cuando somos cubiertos con la gloria de Dios, con su Santo Espíritu, podemos comenzar a caminar en santidad. El Señor nos hace santos, nos viste con su santidad, con estos vestidos blancos, en contraposición a el vestido negro que simboliza el pecado. Si tus pecados fueran como el carbón, yo los vendré a poner blancos como la blanca lana o como la nieve. Esto también son simbolismos para que ustedes entiendan qué significan las vestiduras blancas, ¿verdad? Es una vida hecha justicia a través de Jesucristo, ¿verdad? Donde nuestros pecados han sido limpiados, han sido lavados por su sangre bendita.
habla de oro refinado, de oro fino, ¿verdad? Oro refinado en fuego, ¿verdad? Y este oro refinado en fuego son las obras que se harán evidentes, que cada uno de nosotros tendrá que experimentar y se van a hacer evidentes delante del Padre. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 3:13. 1 Corintios 3:13. Y dice así, desde el 12 les voy a leer, perdón. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Y como ustedes pues podrán saber, el heno, la paja, la hojarasca, cuando son puestas al fuego se consumen, es combustible y se consume, es combustible fósil, se queman, no duran nada. En cambio, el oro y la plata sí permanecen, no se queman al fuego, no se degradan al fuego. Y estas son las verdaderas obras, aquellas obras que se hacen con el Espíritu Santo, que son realmente obras que vienen de parte de Dios y no justicia humana con sabiduría humana. Así que el Señor sabe que todas las acciones que esta iglesia falsa de la Odisea está haciendo son falsas, son obras falsas con una intención falsa del corazón y que su riqueza no vale nada, que es mejor que compren este oro refinado que representa las acciones justas con un corazón realmente justo, con un corazón realmente convertido, que van a permanecer, que no se van a quemar y que son mucho más valiosas y mucho más ricas que las obras o que el dinero que podamos acumular en esta tierra. Y vestiduras blancas, bueno, ya les expliqué un poquito acerca de las vestiduras blancas, el simbolismo de las vestiduras blancas. Y habla de colirio también. Y el colirio es el medicamento que se fabricaba en esta universidad o en este instituto de medicina que se había fundado aquí en esta ciudad. Y era un polvo que se utilizaba para algunos padecimientos de los ojos, de la vista. Así que nuestro Señor Jesucristo nos dice, vea, ustedes tienen ese colirio, bueno, yo les doy un colirio mucho más efectivo para que se quiten la ceguera espiritual. Mi palabra, mi verdad los ayuda a quitarse las vendas de los ojos, a quitarse las escamas, la pudrición, la conjuntivitis, la pus, todo lo que tengan en los ojos. Yo se los quito, dice el Señor Jesús, para que ustedes puedan ver con claridad y seguir el camino. Y finalmente habla de un castigo, ¿verdad? Y que reprende a los que ama, ¿verdad? A todos los que amo los reprendo y los castigo, así que muestra tu fervor y arrepiéntete. Y aquí es muy interesante de notar dos cosas. Si bien es cierto es una iglesia falsa, es una iglesia tibia, aún hay esperanza, aún hay esperanza. ¿Cuál es la esperanza? El arrepentimiento. Pero dice el Señor que a los que ama los va a reprender y los va a castigar. Y aquí hay tal vez dos posiciones, ¿verdad? Teológicas, que no son doctrinales, sino más bien son pensamientos teológicos. Uno es que la iglesia de la Odisea es la iglesia que va a pasar la gran tribulación, que por ser una iglesia falsa, por ser una iglesia apóstata, va a tener que sufrir los horrores de la gran tribulación y que dentro de la tribulación muchos van a aceptar a Cristo y se van a salvar, pero el precio que van a pagar es la muerte, lo van a pagar con su vida, esa salvación. Ahora nosotros no, ahora nosotros tenemos el periodo de la gracia abierto todavía y aquellos que creemos en Jesucristo somos salvos por la gracia. No vamos a pasar por la tribulación. Esa es la primera corriente. Y la segunda corriente de pensamiento es que esta iglesia, aún antes del arrebatamiento, puede ser que algunos vengan al arrepentimiento y que ese arrepentimiento les va a dar el beneficio de ser llevados y arrebatados y a formar parte de la iglesia verdadera. Así que todavía hay esperanza para estas personas que forman parte de esta iglesia falsa. Si se arrepienten, si muestran fervor, o sea, una fe verdadera, vienen a formar parte del cuerpo de Cristo, a formar parte de la iglesia verdadera, que es la iglesia de Filadelfia, y se van en el rapto. Yo particularmente tiendo más a colocarme en esta segunda posición, ¿verdad? De ver que estamos viviendo un tiempo de una iglesia apóstata, de una iglesia falsa, pero que todavía hay esperanza para aquellas personas que dejen ese camino de falsedad
y vuelvan su corazón a Cristo. Tienen la posibilidad, si se arrepienten, de que Cristo los salve y que se vayan en el arrebatamiento. ¿Y por qué lo creo así? Porque el periodo de las iglesias es el periodo de la gracia. El periodo de la iglesia es el periodo que abarca desde Pentecostés hasta el arrebatamiento, porque Jesucristo va a venir por su iglesia. Allá los que se quedan significa que no formaron parte de la iglesia, que no fueron nunca de la iglesia. ¿Por qué? Porque se quedaron en el arrebatamiento. Muy sencillo de analizar esta posición. Así que yo particularmente, como les digo, creo que sí, que esta iglesia, la Odisea, es la iglesia de los últimos tiempos, pero hasta el arrebatamiento. No es una iglesia que vaya a pasar la gran tribulación, porque el periodo de la gran tribulación es un periodo de prueba, es un periodo de prueba, es una hora de la prueba para el mundo, es un periodo para juzgar al mundo. Y nosotros ya fuimos juzgados en la cruz hace 2000 años. Todos aquellos que hemos creído en Cristo, que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, ya fuimos juzgados hace 2000 años allá en la cruz del Calvario. Y nosotros no estamos puestos para ira, sino para salvación. Y también los que hemos sido fieles en nuestro Señor Jesús nos salvará, nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para juzgar a los que moran sobre la tierra. Y eso lo vimos en la clase anterior en la iglesia de Filadelfia. Así que sí soy fiel convencido de que la Odisea, a pesar de que es una iglesia falsa y que muchos se van a quedar, que muchos no van a poder salvarse de la tribulación, muchos otros sí tienen la posibilidad de arrepentirse. Y aquellos que se arrepienten pueden venir a formar parte de ese cuerpo de Dios. Y la recompensa o el premio, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Así que el Señor todavía está llamando, todavía hay tiempo, todavía hay oportunidad. ¿Cuándo se acaba esta oportunidad? ¿Cuándo se cierra el periodo de la gracia? Cuando Jesucristo venga y nos lleve en el arrebatamiento. Ahí se acaba el periodo de la gracia. Así que todavía hay tiempo, el Señor Jesús está llamando a la puerta. Y más de uno, quizás, que aquí estamos, quizás más de uno también todavía el Señor está llamando a la puerta. Así que este mensaje no es solo para la Odisea, o no creamos que es solo para aquellos que creemos que no están siendo salvos. Veamos este mensaje para nosotros mismos también, para ver si realmente estamos siendo tibios, si nuestra espiritualidad es una espiritualidad de pantalla, de pantomima, o si realmente es una espiritualidad verdadera. Y yo entraré en su casa y cenaré con él y él cenará conmigo. Al que salga vencedor, le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en su trono. Aquí está la promesa de salvación. Quiere decir que sí, que incluso esta iglesia falsa apóstata, aquellas personas que vuelvan su corazón a Cristo tienen la oportunidad. Mientras el Señor esté llamando a la puerta, tienen la oportunidad de venir a formar parte del reino de Dios.